Bueno, jóvenes, gracias nuevamente por la oportunidad y poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Realmente tomo, la verdad, hermanos, no lo tomo por así nomás, a la muy a la ligera, la invitación de poder compartir con ustedes. El día de ayer les comenté, hermanos, y creo honestamente eso, hermanos, trato yo siempre de tener en mi mente, cuando en mi iglesia también, porque, hermanos, el tiempo es muy valioso, y yo sé que muchos de ustedes no están aquí porque no tienen nada que hacer. La mayoría de ustedes tienen responsabilidades, tienen deberes, hay cosas por hacer, hermanos, pero realmente no tenemos para perder el tiempo y gastar el tiempo. Yo sé que si están aquí, hermanos, a pesar de la lluvia y a pesar del mal tiempo, no sé si alguno tuvo problemas para llegar por el barro y el charco que se pone, quizás no hay botas, pero quizás ahora mismo, yo no sé, pero quizás estás con tus zapatos, pero todos mojados y nomás, pues así voy a estar y voy a seguir aquí, voy a estar. Eso es un sacrificio que Dios recompensa. Eso es un sacrificio que no pasa por demás nomás. Entonces, yo aquí adelante pienso en eso, pienso en tu esfuerzo, pienso en tu sacrificio, pienso a veces en lo que has tenido que hacer para estar aquí. Probablemente tus papás no quieres que estés acá y has dicho, pues papá, vente, voy a lavar los servicios, y tu papá, ¿en serio? ¿No? Mamá dice, wow, voy a limpiar la casa, voy a hacer esto, aquello, para que me des tiempo a la tarde de poder estar en la iglesia. Y probablemente has tomado esa decisión, por eso probablemente has gastado ese sacrificio. Y pienso en eso, pienso en el costo, pienso en el tiempo que has tomado, pienso en la inversión, porque realmente no fue gratis. Algunos de los que vienen desde lejos no es gratis el pasaje subido, entonces es un costo, demanda un sacrificio. Algunos de ustedes seriamente han ahorrado para venir, algunos de ustedes han previsto ya con tiempo anticipado. Algunos de ustedes pues han dejado de recargar por esta semana el celular porque estás aquí, quieres estar aquí. Entonces, joven, señorita, mira, hay un costo, hay un sacrificio de tu parte. Entonces, yo no quiero realmente desvalorar eso. Y yo valoro mucho ese tiempo, ese momento y el poco tiempo que se me da de poder compartir también. Y pues trato de que Dios pueda usar su palabra. Trato de que el Señor nos pueda hablar a través del poder de la palabra de Dios, porque yo creo, hermanos, que la palabra de Dios tiene el poder para transformar y obrar vidas en el corazón de una persona. Amén. Es el poder de Dios, dice la Biblia, que puede vivificar el espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces yo no puedo apelar al sentimiento, a la emoción, a la persuasión. Yo no puedo apelar a convencerte, porque no puedo hacer eso tampoco. Pero sí puedo pedirle al Señor y usar su palabra para que el Espíritu Santo pueda hacerlo. Y pues yo agradezco por la invitación, agradezco por su atención, jóvenes de 10, porque han prestado atención y yo agradezco mucho por eso. Y hermanos, ruego al Señor que pueda usar el ejemplo de Timoteo que hemos estado viendo durante estos días y entender, hermanos, de que todos enfrentamos barreras, luchas. Nadie la tiene fácil, aparentemente piensas que alguien la tiene más fácil, pero no. Hay sus luchas, tiene sus limitaciones, tiene sus barreras. Probablemente están diciendo, el pastor hablaba y decía, los chicos que tocan el piano, el que toca la guitarra, y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque ellos pueden. No, yo sé que también ellos tienen sus dificultades, yo sé que también tienen sus limitaciones, sus barreras, sus impedimentos. Probablemente no son las mismas que tú tienes, que tú enfrentas hoy, pero las tienen. Y sabes que, joven, señorita, te animo a vencerlas. Timoteo es un joven que experimentó barreras por servir al Señor. Y cada uno de nosotros lo vamos a enfrentar, pero, hermanos, Dios tiene el poder para darnos victoria. Para poder derrotar y derribar estas barreras. Entonces, siento que es lo último que vamos a compartir hoy. Y hermanos, quiero poder orar al Señor y pedir su bendición para poder compartir lo último de esta tarde. Pero no lo último de lo que Dios puede hacer. Sí. Probablemente el comienzo de lo que Dios va a hacer. Amén. Probablemente será un comienzo de las decisiones que tú vas a tomar, que mañana más tarde recordarás y dirás, yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión en esta conferencia. Yo no sé quién predicó, no recuerdo el nombre, pero yo recuerdo que fue ese día en que Dios habló a mi vida y yo tomé una decisión. Voy a derribar las barreras de mi vida. Voy a derribar de aquellas cosas que me limitan a hacer algo para Dios.
Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Señor Dios, te damos gracias por haber permitido, Señor, llegar a este lugar, y haber provisto lo necesario, haber preparado y guiado el corazón del liderazgo aquí para poder realizar esta reunión. Y te pido, Señor, que en este momento nos ayudes a nuevamente, Señor, preparar nuestros corazones, preparar nuestro espíritu, Señor, para recibir tu palabra, tener un corazón dispuesto, un corazón obediente a lo que vamos a oír, Señor. Que pueda ser tu palabra el poder y el motor que impulse decisiones, convicciones en nuestra vida. Ruego, Señor, que hables al corazón de cada joven, que ministres las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Y te ruego, Padre, que las decisiones te traigan honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, un ratito, Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo esta carta de 1 Timoteo y le dice a Timoteo, animándole a no abandonar, a no dejar Éfeso. Timoteo estaba ya decidido, estaba resuelto. Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Y le da ciertas razones, le da ciertas cosas que él tiene que considerar en sus decisiones. Y una de ellas fue, pues, considera que hay otros que necesitan oír la verdad, Timoteo. Timoteo, piensa en otros, no seas indiferente. Luego le dice a Timoteo, Dios, quédate porque Dios usa gente incapaz, gente que probablemente no tiene capacidad alguna. Y muchas veces, hermanos, cuando enfrentamos adversidad, muchas veces nos vemos como incapaces. Y el diablo muchas veces nos susurra y dice, tú no calificas, tú no puedes, ya ves a dónde te has metido, ya ves que no puedes con este ministerio, ya ves que esto no es para ti. Sin embargo, gloria sea al Señor, que el apóstol Pablo nos recuerda a través de las Escrituras que Dios usa a tales personas. Pablo le recuerda a Timoteo, dice Timoteo, recuerda que servimos a un gran Dios, un Dios que es fiel, un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios, hermanos, que no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y por último, hermanos, Pablo le recuerda algunas cosas, y es la última barrera que yo quiero compartir con ustedes. 1 Timoteo capítulo 1, por favor, nos quedamos en el versículo 18. Versículo 18, hermanos, versículo 18. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, verso 18. Dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, ¿cuál mandamiento? De quedarse, de permanecer, de ser un joven que esté dispuesto a entender que sus decisiones van a impactar a otros, de romper esa barrera de creer de que vivo para mí mismo y no me importa lo que otros puedan pensar o lo que les pueda afectar. Pablo le dice, este mandamiento, esta orden, Timoteo, de quedarse, de permanecerte, que te digo hoy, hijo Timoteo, que te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y está hablando, hermanos, del testimonio, de la veracidad de aquellos hombres, líderes, ancianos, cuando impusieron sus manos sobre Timoteo para reconocer en él el llamamiento y los dones que él había recibido. Ellos, los líderes dijeron, pues, corroboramos, damos fe de que Timoteo tiene los dones y los talentos de Dios para hacer la obra del ministerio. Recuerda, Timoteo estaba dudando hasta de eso. ¿Y qué cosas no vienen a nuestra mente cuando enfrentamos adversidad? ¿Qué cosas vienen a nuestra mente cuando nos encontramos con barreras? Hace un momento ustedes cantó la iglesia de Berea este himno, ¿verdad? Y hermanos, es fácil cantar cuando todo va bien. Es fácil decir, pues, que viva Dios y gloria sea al Señor. Pero vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que hay situaciones difíciles. Hay situaciones adversas. Y como que a veces nos cuesta un poquito de decir que bueno es Dios. Y a veces nos encontramos situaciones cuando decimos, alabar a Dios en esta circunstancia, en este momento, en esta adversidad, en esta lucha, cuesta, no es fácil. Y aquí, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, no dudes de tus dones, de tus talentos, de lo que el Señor te ha dado. Estás en el lugar correcto y sé fiel,
Pero luego le dice, mira hermanos, que hicieron antes de ti, que hicieron antes en cuanto a ti. Pero miren lo que dice después, hermanos, milites por ellas, ¿qué dice hermanos? La buena milicia. Y usa un término militar otra vez. Pablo le está recordando a Timoteo, Timoteo, recuerda que perteneces al ejército del Señor, no a cualquier ejército. Recuerda, Timoteo, que eres parte del ejército del Señor Jesucristo. Está diciendo a Timoteo, Timoteo, eres un soldado. Timoteo, eres un soldado. Y jóvenes, estoy aquí para decirles de que somos soldados del Señor. Yo recuerdo cuando de chiquito teníamos nuestro culto infantil allí y cantábamos, ¿no? Somos soldaditos, siervos, ¿no? Y cantamos. Y probablemente los niños no entienden mucho acerca de esto, pero ya estamos un poquito grandecitos nosotros y podemos entender a qué nos ha llamado el Señor. Según Timoteo, nuevamente Pablo le hace recordar eso. Eres un soldado. Y probablemente, hermanos, nosotros los que ya estamos más o menos sabemos la tarea y lo que demanda y los compromisos que hay de ser un soldado. Un soldado está representando a un país. Un soldado, hermanos, tiene compromisos que cumplir, debe de ser fiel. Y no recuerdo ahorita la palabra, desertor creo que se le llama a una persona que abandona, ¿no? Yo recuerdo cuando, pero cuando el servicio era obligatorio allá en Perú. Y yo recuerdo, hermanos, allá teníamos vecinos ahí que desertaban de la Marina, de Guerra del Perú, y a veces decían, no, oye, ahí está, él es el desertor, ¿no? No sé, usan un nombre, no sé si alguien recuerda, un nombre que usan cuando te escapas, ¿no? O sea, pues que escapas o no cumples. Hermanos, ¿sabían ustedes que traición a la patria, y más todavía si eres un militar, tiene mayor condena? Porque es una ofensa, se te ha confiado algo muy importante y es traición que cualquier otro ciudadano común pudiera hacerlo. Eres responsable. Y Pablo no se equivoca en usar esa palabra y decir, eres un soldado, estás militando, eres parte del ejército del Señor. Pablo le dice a Timoteo, es un privilegio. Es un privilegio. En aquel entonces, hermano, hoy en día, pues ya como al no ser obligatorio, pues, ¿no? Ahora convocan a muchos jóvenes. No sé cómo en Perú es el que convocan, ¿no? Ahora sí puedes venir. Yo recuerdo que cuando era todavía obligatorio, había ciertos requerimientos. Si no, cualquiera no podría entrar al ejército, por lo menos a la Marina, que donde yo vivía había un cuartel militar de la Marina. Y yo recuerdo que había ciertas, ¿no? Tenías que tener cierta talla, ¿no? Tener ninguna incapacidad física que pueda limitarte a los ejercicios y a la preparación y al entrenamiento. Antes era así, no sé si ahora, pero antes había ciertas cosas que tenías que cumplir. Tenías que tener cumplido cierta edad. Yo luego terminé el colegio, mi sueño era ser militar, yo quería ser de la Marina. Y hermanos, no sé, yo me presenté teniendo creo que 16, 15, y yo fui. Pero no cumples, menos mal, ¿no? Entonces, ese porque todavía recién había salido de la escuela. Pero yo soñaba, hermano, y yo recuerdo que me decían, no, tienes que medir tanto y tanto, ¿no? Para hacer. Yo siempre decía, ¿cómo voy a llegar, no? ¿Cómo hago? Me pongo, ¿no? Un poquito más grande, con forma más grande para a ver si llego. Y había una talla, había cierto, de tener ¿no? Una buena visión, buena salud para poder ser parte. Y había ciertos requerimientos. Mucho más lo había en el tiempo del apóstol Pablo. Ser un soldado de aquel entonces estaba, hermanos, limitado para ciertas personas, los más capaces, los más dedicados, los esforzados, y había diferentes rangos en cuanto a batallones. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no eres un cualquier ciudadano, eres parte de un ejército, y no cualquier ejército, el ejército del Señor. Amén. Le dice, ¿recuerdan que anteriormente le había dicho, es un privilegio servir al Señor? Y hermano, cuando te involucras en las cosas del Señor, recuerda, es un privilegio. Es un privilegio. Hay un libro que se dice, gozo da servir al Señor. Y sabe que, hermanos, Pablo le dice, eres soldado, Timoteo. Pórtate como un soldado, como un buen soldado. Sé un buen soldado del Señor Jesucristo. Le dice, milites por ella la buena milicia. Mira el versículo 19, por favor. Dice, manteniendo, y hermanos,
mantener, retener, guardar, cuidar, preservar. Qué raro se escucha hoy en los jóvenes eso, hermanos. Y a veces me molesto, me fastidia un poquito porque se menosprecia el poder y la influencia que un joven puede tener. Y esto no es de ahora, es de antes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque cuando se habla de jóvenes, siempre está añadido, y normalmente la gente mayor dice, juventud es irresponsable, juventud es incapaz, juventud es a medias, juventud es apatía, juventud es desgano. Y cuando en la iglesia a veces sucede jóvenes, y eso es lo que, honestamente, eso es lo que piensan. Probablemente no te van a decir eso, pero a veces los mayores, los más grandes, eso piensan cuando hay jóvenes. Por eso a veces dicen, no, que ese muchacho tal, no se haga cargo, porque no sabemos si se hará o no se hará. ¿Sucede o no sucede? Sí. Sí. Cuando David se enfrentó ahí, fue a la guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, y estuvo allí y dice, oye, este grandulón aquí está cada día burlándose y afrentando contra nuestro Dios. Oye, ¿alguien aquí que esté haciendo algo? ¿Eso no les puede a ustedes parar y decir, pues, que se calle la boca? ¿Alguien no se puede poner en lucha? Y los más grandes les dicen, ¿qué estás hablando, muchacho? ¿Qué estás diciendo, muchacho? Y hermanos, muchas veces juventud es sinónimo de irresponsable, de incapaz, de apatía. Cuando dice un joven va a encargarse de esto, dice, no, ya vamos a ver, está animado, déjalo que está animado, ahorita se desanima. Y eso sucede. Qué importante, hermanos, es poder entender y demostrar, hermanos, la fidelidad y el compromiso de los jóvenes. Pablo le dice manteniendo, reteniendo, guardando, preservando, cuidando. Miren lo que dice, 19, la fe y buena conciencia. Miren que dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Y hermanos, es una pena, es una tristeza por algunos. Porque no todos retienen, no todos lo guardan. Gloria sea al Señor que así fuera, hermanos, que todos, del 100 todos. Que todos los salvos permanezcan fieles al Señor, sirviendo. Dijo el pastor, habiendo tantos, solo hay dos. Y no solamente pasa aquí, hermanos, tristemente pasa en muchos lados, en muchas iglesias. Son pocos. Son pocos. Y dice, en cuanto a la fe, algunos. Y Pablo le hace mención de un ejemplo. Versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire por aquí, joven, Pablo le dice a Timoteo, voy a terminar con animarte, alentarte, a no rendirte, a seguir fiel, pero te he hablado de la indiferencia, te he hablado de la incapacidad, puedes hacerlo porque servimos a un buen Dios, un Dios que usa a hombres que comúnmente nadie usaría, nadie tomaría, pero Dios sí. Y después le dice, ¿sabes por qué también, Timoteo, debes de permanecer? Porque hay otros que no lo hacen. Hay otros que no lo están haciendo. Hay otros que no están permaneciendo. Hay otros que no están siendo fieles. Y saben que, hermanos, hoy estaba hablando con el pastor Jorge Rodríguez y estábamos con hermanos de nuestra iglesia de allá de Buenos Aires, algunos nuevos, y una hermana de nuestra iglesia le pregunta, no, pastor, ¿usted cómo llegó a la iglesia? ¿Y usted cómo no? Y el pastor Jorge le comentaba un punto de su testimonio y le decía, hermanos, a esta hermana de nuestra iglesia le contaba su testimonio, decía que él llegó a un punto de su vida a pensar que todos los cristianos son iguales. Todos los cristianos, todos los cristianos, lo peor, ¿no? Cuando todavía no estaba apartado de él. Llegó en su vida. Y mientras él hablaba, yo pensaba, yo decía, yo recuerdo a mi papá decir eso una vez. Yo recuerdo a mi papá decir, yo no conozco ningún cristiano, bueno, todos malos, en serio. Yo recuerdo pensar dentro de mí y decir, voy a hacer, por la gracia de Dios, yo espero cambiar esa opinión de mi papá. Y mi papá puede decir, no, hay unos que son diferentes. Pablo le dice a Timoteo, tristemente, no de todos es el guardar, retener la fidelidad, el compromiso a Dios. No todos son fieles.
Por eso Timoteo permanece. Hermanos, una de las barreras que tenemos que derribar y quitar de nuestras vidas, enfrentados, hermanos, es la infidelidad. El no desear compromisos, el no asumir, hermanos, responsabilidad. Muchas veces, hermanos, y esa es la tendencia del joven, todo está lindo mientras que está todo bonito y todo está fácil, ahí estamos, no. Pero cuando la cosa se pone más seria, es como que no, creo que ya no me está gustando esto. Y Pablo dice a Timoteo, recuerda que eres soldado, permanece, sé fiel. Recuerda a quién estás representando, a tu Señor, a tu Salvador. Recuerda que es Dios que te está llamando al ministerio. Recuerda que es Dios que está abriéndote un lugar, una puerta en la iglesia para hacer algo para Él. Sé fiel, sé fiel. Sé fiel con el ministerio de la limpieza, que por lo menos, que probablemente vas a comenzar. Sé fiel, cumplidor, honesto. Haz tu mayor esfuerzo, da tu máximo. Probablemente te dará la oportunidad para un especial. Y no vengas a tarde o a última hora y decir, bueno, ya, no sé, a ver, ¿cuál canto? No, ahí encuentras una hoja ahí, mira, justo un especial. Es el Señor, ¿no? No, hermanos, sino que te prepares. Te prepares, tomes compromiso. Porque es importante, es valioso. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, yo sé que no estás fácil. Yo sé que no es fácil esto. Este mandamiento, este encargo, yo sé que no es fácil. Y hermanos, no fue fácil tampoco para Pablo. Cuando Pablo, hermanos, estuvo, mira, brevemente, hermanos, por haber el tiempo, pero mira 1 Corintios, hermanos, y quiero mostrarte Biblia, hermanos, porque quiero que tú entiendas, hermanos, que hermanos, su palabra puede a nosotros traer renovación de mente y compromisos que estén centrados en la palabra de Dios. Y míralo ahí en tu Biblia. Pero en 1 Corintios, capítulo 16, rápidamente, hermanos, no quiero tomar mucho tiempo aquí, pero mira en 1 Corintios 10, el corazón de Pablo de animarle a Timoteo a seguir. No es alguien, hermanos, que le está diciendo, hazlo, pero bueno, yo no sé si lo hice alguna vez. No, es alguien que le está diciendo, Timoteo, sé fiel, porque estás militando la misma milicia en la cual yo estoy envuelto. Sé fiel porque vale la pena vivir para Dios y servir a Dios. Miren el capítulo 16, versículo, hermanos, allí 5, Pablo está haciendo mención aquí, y mira conmigo por favor, versículo 5, 16:5. Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y hermanos, versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Estos eran los planes de Pablo. Porque, y mira lo que dice, porque se me ha abierto, versículo 9, puerta grande, ¿y qué más, hermanos? Y eficaz. Y muchos son los adversarios. Hermanos, Pablo abre su corazón y dice, hermanos, tengo el deseo de ir, tengo el deseo de estar con ustedes, pero un momento, tengo mis planes de estar primero por Éfeso. Quiero estar allí. ¿Por qué? Porque se me han abierto grandes puertas, porque hay una gran oportunidad para el Señor, porque no quiero ser indiferente a la necesidad. Hay oportunidad de hacer algo para Dios, pero mira qué dice, hermanos, pero hay muchos adversarios, pero hay dificultad, pero hay oposición, pero la cosa no es fácil, pero hay grandes puertas. Y hermanos, Pablo tendría todo para no ir a Éfeso. Pablo tendría muchas razones. Bueno, sí hay oportunidad, pero hay muchos adversarios. Mira la oportunidad, pero no, mira los problemas. Pero hermanos, Pablo fue un hombre que entendió claramente a quién pertenecía. Pablo supo muy bien, hermanos, soldado de quién era. Y hermanos, gloria sea al Señor por nuestra nación terrenal, pero mucho más gloria sea al Señor por nuestra nación celestial. Pertenecemos al Señor, somos de Él. Y Pablo dice, hermanos, aunque se me ha abierto grande puerta, hay muchos adversarios. Y usted me preguntará, pastor, ¿y fue o no fue? Fue un hombre que supo decirle sí a pesar de la adversidad.
Porque él sabía que estaba haciendo lo correcto. Porque él sabía que agradar a Dios es siempre lo mejor. ¿Recuerdas la primera noche, el día de ayer? Muchas veces tomar decisiones que van a agradar a Dios, aparentemente va a traerte dificultad, adversidad, aparentemente no va a ser fácil, aparentemente va a haber obstáculos, pero siempre es lo mejor, siempre es lo mejor. Amén. Pablo dice, aunque se ha puesto, hay oportunidad, está difícil. Por ejemplo, hermanos, no te voy a mostrar esto, pero Pablo fue allí, y Pablo, hermanos, en Éfeso, dice la Biblia en Hechos 19, que él estuvo un año enseñándoles, luego se quedó 2 años, ahí mismo nomás, y realmente se quedó pues 3 años ahí. Hermanos, se quedó. Hola. Okay. Hermanos, se quedó 3 años, dice ahí en Hechos 19, no lo busqué, pero del 8 al 10 habla acerca de esto. Y hermanos, y en Éfeso no era una ciudad cómoda, tranquila, accesible. La Biblia no nos dice qué obstáculos enfrentó, tenía en mente ya Pablo de lo que iba a venir en Éfeso, pero aparentemente, hermanos, era una ciudad muy de mucha perversión. Hermanos, habían sacerdotisas que tenían un desenfreno sexual total, había racismo, había paganismo, había inmoralidad. En este lugar, hermanos, había una adoración había un templo de adoración a la diosa Diana. Incluso, hermanos, había una adoración idólatra en este lugar de Éfeso. Hermanos, era un lugar duro, difícil. Pero Pablo, hermanos, él dice, hay una gran puerta, hay mucha oposición, pero voy allí. Y Pablo fue, hermanos. Pablo se quedó allí. Pablo predicó allí. Y saben que, hermanos, Dios usó la vida de Pablo de una manera grande. Dice la Biblia, hermanos, y cuenta en Hechos 19, 23 en adelante, que hermanos venían allí los adivinos, tiraban sus libros de magia. No solamente eso, hermanos, personas que se dedicaban a la escultura de ídolos, imágenes, abandonaron el negocio y se levantó un gran alboroto porque algo estaba sucediendo. Algo grande estaba pasando para Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Porque alguien estuvo dispuesto a decir, hay oposición, pero voy a seguir fiel. Hay adversidad, pero voy a seguir fiel. Pase lo que pase, venga lo que venga, voy a seguir fiel. Entonces no era alguien que vacíamente le estaba diciendo a Timoteo sigue, sino era alguien que estaba diciendo a Timoteo sigue porque yo también estoy siguiendo. Timoteo sigue porque vale la pena ser fiel para el Señor. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. No solamente eso, hermanos, pero, hermanos, brevemente, hermanos, mira 2 Corintios, capítulo 1, hermanos. Mira, por favor, hermanos, yo sé que hay mucha Biblia, pero, hermanos, nos hace falta, hermanos. Mira que dice 1 Corintios 1:8, y aquí está hablando de su experiencia en Éfeso, y aquí está hablando de lo que sucedió allá, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Mira qué dice, hermanos. ¿Sí lo tienes? ¿Sí lo tienes? ¿Okay? Mira lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino. ¿En dónde, hermanos? En Asia. Está hablando de su tiempo en Éfeso. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar, ¿qué, hermanos? La vida. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo he estado en este lugar y aunque había grandes oportunidades, sé también que había obstáculos, oposición. No fui ahí porque fue fácil, no estuve allí porque fue cómodo, no estuve allí porque busqué lo más conveniente. Yo estuve ahí porque esa era la voluntad de Dios. Yo fui allí porque algo se podía hacer para Dios en ese lugar. Y Pablo dice aquí, mira, no quiero que ignores que fue difícil. No quiero que ignores que hubo tribulación, al punto tal que hasta yo perdió esperanza. O sea, él creyó que ya no iba a vivir más. No nos dice, hermanos, qué batalla específicamente. No nos hace mención cuál fue la batalla que enfrentó Éfeso. Lo que sí nos dice, hermanos, que fue tremendo. Al punto tal de considerar que no iba a salir de esa situación. Sin embargo, hermanos, Dios fue fiel con él. Dios fue fiel con él. Y Pablo le dice a Timoteo, el mismo Dios que me fortalece a mí es el mismo Dios al cual tú y yo estamos sirviendo. Es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de gracia,
Es un Dios que capacita, que da dones, que da habilidades, destrezas, que da gracia para poder servirles. Mire, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé fiel. Sé fiel porque otros no lo son. Puedes pensar en algunos de tus compañeros, amigos, conocidos que un día estaban contigo, ahora ya no están. Puedes pensar en algunos que probablemente vinieron juntos a la iglesia, pero ya no están. Puedes pensar en alguno que estaba al lado tuyo y cantaban en el coro y cantaban aquí en la iglesia y probablemente recibían en la puerta, pero ya no están. No de todos es la fidelidad, no todos permanecen. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, rompe esa barrera de la infidelidad. Rompe esa barrera que se ha levantado en el sentir del joven, que el joven busca lo que es fácil, el joven busca lo que es cómodo. Los jóvenes no son fieles, no le vas a dar ese compromiso a los jóvenes porque no cumplen, te defraudan, te hacen fallar y vas a quedar mal. No deposites confianza en ellos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo. Y quiero terminar, hermanos, mira por favor, 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, hermanos, por favor. Pablo le dice, Timoteo, sé fiel. Y jóvenes, si vamos a ser fieles al Señor, no es porque escogimos el camino más fácil. Recuerda, puede haber oposición y ser la voluntad de Dios, sí. Puede estar la situación difícil y ser la voluntad de Dios, sí. Pero hermanos, si vamos a ser fieles al Señor, joven, vamos a requerir de algo muy importante. Y aquí está lo que Pablo nos dice. Yo creo que este verso, bueno, toda la Biblia por supuesto, pero este verso resalta como una joya preciosa y alumbra nuestro entendimiento. Pablo aquí dice, mira, aquí está. Si tú vas a querer ser fiel, vas a tener que agarrarte de este verso, vas a tener que confiar al Señor esta promesa, vas a tener que tener el mismo sentir que Pablo tenía aquí. Mira lo que dice, hermanos, 1 Timoteo 4 y el versículo 10. Y está hablando de los sufrimientos y de los padecimientos de Pablo, cuando habla un buen ministro de Cristo. Y mira lo que dice en el verso, en el versículo, hermanos, 10. Dice que por esto mismo trabajamos. ¿Y qué dice que más? Sufrimos oprobio. Mira lo que dice aquí. Porque esperamos en el Dios, ¿qué, hermanos? Viviente. Porque esperamos en el Dios viviente. Pablo, ¿sabes qué dice Pablo? Pablo dice, por esto trabajo, por esto lo soporto, por eso le hago frente al sufrimiento. ¿Quién sabe por qué le hago frente al sufrimiento, a la adversidad, a la lucha, a la oposición, a la barrera que me limita, a lo imposible? ¿Sabes por qué yo le hago frente? ¿Sabes por qué yo no me echo para atrás? ¿Saben por qué yo puedo decirle, voy a pararme y lo voy a hacer, voy a marcar la diferencia? Dice aquí, hermanos, porque esperamos en el Dios viviente. Y hermanos, está hablando de su esperanza y su confianza en el Señor. Qué importante, jóvenes, que entendamos que si vamos a serle fieles, vamos a requerir confianza en el Señor. Porque va a llegar un momento en nuestras vidas, jóvenes, en que vamos a sentirnos, como dijo el apóstol Pablo, ya de aquí no salgo. No voy a poder salir de esta. No, me encuentro en una situación que no sé cómo le voy a hacer. Pablo dice, a un punto tal que hasta consideré que iba a perder la vida. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? O pasó esas circunstancias y otra vez vuelvo a hacer nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque esperamos en Dios. No estoy esperando en lo que otros pueden hacer. No estoy esperando en el aplauso que el pastor puede dar, porque muchas veces hacemos algo para Dios y yo sé que los jóvenes deseamos ser reconocidos, pero a veces el pastor se olvida. Y tú estás esperando, me va a decir, ahí va a mencionar mi nombre y voy a salir aquí, ¿verdad? Y a veces no, si no está mi nombre ahí en el mural que yo voy a hacer limpieza, no vengo. No vengo. Y hermanos, que nos reímos, pero a veces pasa. Amén. Yes. Sucede. Y buscamos, a ver, si yo no estoy ahí, no partí. Y si no me reconocen, y si no les gusta mi voz, ¿verdad? Y si no me aplauden, y si no tal. Pablo dice, yo estoy confiando, yo estoy esperando en Dios. Amén. Mi esperanza está puesta en Dios. Amén. Queridos hermanos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es indispensable que permanezcas.
Yo no sé cuántos jóvenes, el pastor habló de una conferencia para fines de año, no sé si de este, del próximo, pero hermanos, ¿cuántos volveremos a estar nuevamente aquí? Mucho más importantes, ¿cuántos seguiremos sirviendo al Señor? ¿Cuántos seguiremos estando en nuestra iglesia? ¿Cuántos empezaremos a tomar compromisos de hacer algo para Dios, comenzando desde nuestra iglesia? ¿Cuántos empezaremos a empezar a ver la necesidad que hay? Hay algo para hacer en nuestra iglesia que yo puedo hacer. No tendré capacidad, no tendré inteligencia, no tendré el conocimiento amplio, pero hay algo que sí puedo hacer. Puedo hacer algo para Dios con pequeñas cosas. ¿Cuántos hermanos nuevamente estaremos aquí entendiendo que no podemos ser indiferentes? Si hay un tiempo, hermanos, en que se necesita que los jóvenes hermanos hagan algo para Dios, yo creo que ese es el tiempo. Es el mejor tiempo. Porque, hermanos, hay una corriente que está arrastrando a los jóvenes, llevándoles a la inmundicia, al pecado, a la perversión, a la inmoralidad, al desenfreno. Y cada vez son pocos, hermanos. Cada vez son pocos que todavía siguen permaneciendo. Mira por aquí, Pablo dice a Timoteo, otros ya han dejado. Timoteo, otros han dejado. Y yo creo, hermanos, que honestamente, no sé, no quiero añadirle nada a la Biblia, pero yo creo que había unas lágrimas chorreando por el rostro de Pablo. Diciendo a Timoteo, yo creo que hay algunos que están deseando. No creo que Pablo estuviera diciéndole, ay, los entregué a Satanás, ¿verdad? No creo que estuviera feliz. No creo. Porque Pablo tenía realmente un verdadero amor y un celo. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 10, 9 habla acerca del amor que él tenía por su nación, por su gente. Y él dice, yo desearía ser anatema, con tal de que otros conozcan del Señor, mi gente, mi pueblo. Entonces yo no creo que Pablo estuviera feliz diciendo, qué bueno que ya qué bueno que se fue al mundo, ¿verdad? No creo. Yo creo que Pablo estuviera con lágrimas diciendo, Himeneo, Alejandro, Himeneo y Alejandro ya están. Una pregunta. Probablemente diremos tu nombre. Oye, ¿qué fue de él? Por eso tú debes de seguir. Oye, ¿qué? No te está. Por eso tú debes de continuar. Y no lo vamos a lograr si no estamos esperando en Dios. Y no lo vamos a lograr, hermanos, si hoy no tomamos decisiones de derribar esas barreras, de no ser indiferentes, de reconocer que, hermanos, mis decisiones van a afectar a otros. ¿Entiendes? A otros. Tus decisiones para Dios van a influenciar, va a cobrar ánimo en tus padres, en tus hermanos, en la gente que no conoce al Señor. Y tu amor por el Señor y tu ánimo, como estuvieron cantando hace un momento, cantando en la casa y en la adversidad, eso va a animar a otros. Va a crear esperanza. Oye, ¿tú por qué cantas? Estamos esperando en Dios. Estamos esperando en Dios. Jóvenes, es un gozo, es un privilegio estar con ustedes en este tiempo. Y oro por ustedes, deseo de todo corazón realmente que podamos levantarnos para hacer algo para Dios. ¿Qué barrera es lo que te limita? ¿Qué barrera te impide? El apóstol Pablo dice a Timoteo que no sea de indiferencia, que no sea de incapacidad. Tenemos un Dios bueno que puede usar y quiere usar. Tenemos un Dios que puede usar tu temprana vida, tu joven vida. Nadie te da un centavo, pero Dios dice, aquí está, quiero usarte. Probablemente hay una barrera de la infidelidad. Estamos acostumbrados a ser irresponsables, a ser negligentes, a hacer las tareas a medias. Yo voy a tomar un poco, yo voy a ser fiel. La cosa se va a poner dura, pero yo voy a ser fiel. Mis padres cada vez me la ponen más difícil, pero yo voy a ser fiel por la gracia de Dios. ¿Y el resultado? Esperando en el Señor. Esperando en el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas un momento. Ahí donde estamos jóvenes, nomás un momento. No creo que el reto va a pasar, pero nomás yo quiero terminar este tiempo orando por cada uno de ustedes.